Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegra saludaros. Bueno, hoy voy a empezar el vídeo haciendo una pregunta. A ver si sabéis qué tienen en común esta bodega, esta mina y estas salinas. Pues todos estos elementos son parte de nuestro patrimonio industrial y de eso es de lo que vengo a hablaros hoy. Venga, vamos a empezar. Las industrias también son una parte fundamental de nuestro patrimonio, igual que lo son nuestras fiestas, nuestros monumentos, la arqueología, el flamenco. Por eso también es muy importante que hablemos de nuestro patrimonio industrial y que aprendamos algo sobre él y lo pongamos en valor. En Andalucía tenemos unas industrias muy ricas y algunas de ellas tienen más de 2000 años, ya que nos las trajeron los romanos e incluso algunas también los fenicios hace casi 3000 años. Industrias que tienen que ver con las minas, que tienen que ver con la agricultura o que tienen que ver con el mar. Nuestras industrias son súper importantes. Tenemos unas minas que se remontan a siglos de historia y de ellas se ha sacado mármol, mercurio, plata, cobre, hierro y podemos seguir disfrutando de ellas y también valorándolas. Si hablamos del mar, hay montones de industrias en torno a él. Podemos hablar de la pesca, podemos hablar de las salinas y podemos hablar también del pescado en salazón. El mar nos ha dado muchísimas riquezas también a lo largo de la historia. Quizá la industria más importante de toda Andalucía sea la agricultura. Ya incluso en época romana escribió un libro sobre la agricultura Columela, un andaluz que nació en Cádiz, y ese libro se sigue considerando como uno de los más importantes cuando se habla de agricultura. Y es que tenemos una agricultura muy rica. Tenemos una gran industria de vino basada en la uva y también una de las más importantes es la del olivo y el aceite. Y por eso os estoy grabando este vídeo aquí entre los olivos. Os voy a enseñar un pequeño vídeo para que veáis cómo se hace el aceite y luego seguimos hablando. Vamos a ver el proceso para crear un aceite de oliva virgen extra, el aceite mejor valorado y más caro de todo el mercado. Lo primero es recoger el fruto del olivo, la aceituna. Hay aceitunas de muchas variedades, arbequina, manzanilla, gordal. En esta ocasión se va a utilizar para este aceite la aceituna del tipo picual. Las aceitunas se pueden recoger con máquina o vareando el olivo, pero hoy se está recogiendo a mano para que no sufra y no pierda ninguna de sus propiedades y así el aceite sea muchísimo más bueno. Las aceitunas se echan en los macacos y una vez que estos están llenos se vuelcan en los palots, que son estos recipientes grandes. Ahora que los palos están llenos, nos vamos al siguiente paso. Las aceitunas se cargarán en un remolque y se llevarán lo más rápido posible hasta el molino, porque cuanto antes lleguen, mejores cualidades tendrá el aceite, ya que las aceitunas no habrán perdido ninguna de sus características. Por eso es muy importante llevar las aceitunas lo antes posible a la molienda. Pero, ¿creéis que ya se va a hacer el aceite? Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Antes de hacer el aceite hay que limpiar muy bien las aceitunas. Se vuelcan sobre una tolva y a través de distintas cintas y distintas máquinas se les va quitando el polvo y las hojas. También algunos trabajadores las limpian a mano. Y el final del proceso es dejarlas caer sobre un depósito donde ya están súper limpias, listas para pasar al molino.
Quizá el paso más importante sea el de la molienda. Todas estas máquinas forman el molino. La primera de ellas muele las aceitunas. Se obtiene una masa que hay que batir y esta masa batida pasa a través de unos tubos a una centrifugadora horizontal que centrifuga la masa a 3500 revoluciones por minuto y separa las partes sólidas de las líquidas. Pero esto todavía no es el aceite. Tiene que pasar a una segunda máquina que centrifuga a 6000 revoluciones por minuto y separa el agua del aceite. Y ahora ya sí que tenemos por fin el aceite de oliva virgen extra. Pero todavía nos queda un último paso. Un momento, esperad. Todavía no vamos a ir al siguiente paso. Antes os tengo que preguntar si pensáis que el aceite siempre se ha hecho con este tipo de maquinaria tan moderna. Claro que no. Hasta hace algunos años y desde hace siglos se venían empleando otro tipo de maquinaria en la que era muy importante la fuerza de los animales y de los propios humanos. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de piedras por la calle? Pues estas piedras son las que se utilizaban para machacar y triturar las aceitunas. En un principio las movían algunos animales y más tarde empezaron a moverse con algún tipo de maquinaria motorizada. De ahí se obtenía una pasta que más tarde pasaba a los capachos de esparto, que se prensaban y de ahí ya se obtenía el aceite. Pero, ¿cómo se prensaban esos capachos? Pues para hacer mucha presión y que saliera todo el aceite, se construía una viga de madera enorme y con un tornillo gigantesco se iba apretando. Como veis en esta maqueta y en esta foto sobre la pared, la viga atravesaba todo el edificio. Cuando la viga entraba en acción, ejercía muchísima presión sobre los capachos de esparto y por eso todas las haciendas tienen una torre para que soportara esta presión. Tenéis que fijaros en este tipo de construcciones porque son una parte fundamental de nuestro patrimonio industrial. Con el paso del tiempo, los capachos se empezaron a presionar con maquinarias más modernas, pero hoy en día esta forma tradicional de hacer el aceite es menos común. Como veis, la obtención del aceite tiene un montón de curiosidades y por supuesto no me puedo parar a contároslas todas. Si queréis más información, en la descripción del vídeo tenéis algunos enlaces. Ahora ya sí, vamos a ver el último paso. Para que el aceite se conserve bien y no pierda ninguna de sus cualidades, hay que conservarlo en un sitio fresco y en depósitos donde no les entre la luz. Y por supuesto, para poder ponerlo a la venta, hay que embotellarlo y etiquetarlo. Y aquí ya sí que termina por fin el proceso. Bueno, ya sabéis algunas cosas más sobre cómo se recogen las aceitunas y cómo se crea el aceite, ese bien tan preciado para nuestro día a día y que además ya era muy importante en época romana e incluso en época fenicia. El aceite de nuestra tierra, de Andalucía, llegó a ser el más caro y el mejor valorado de toda la época romana. Se llevaban vasijas de aceite desde Andalucía hasta Roma e incluso se llevaban mucho más allá porque era el mejor aceite del mundo. Se llevó aceite de Andalucía incluso hasta Germania, lo que hoy en día es Alemania. Mirad, en Roma hay un monte que es el monte Testaccio. Bajo ese monte no hay tierra ni piedra, es un monte que está hecho con más de 50 millones de vasijas. Tiene 35 metros de alto, es una gran montaña y la gran mayoría de esas vasijas son vasijas que llegaron a Roma cargadas de aceite de nuestra tierra y cuando ya no se utilizaban se desechaban y se ha descubierto, como os digo, que la gran mayoría son vasijas de aquí, de Andalucía, porque era el mejor aceite que existía, para que os hagáis una idea de la importancia que tenía el aceite y toda la industria que giraba en torno a él.
Yo ahora os voy a mandar una pequeña tarea. Estad muy atentos porque os voy a plantear el reto. Los olivos y el aceite solo son un ejemplo de la riqueza de nuestro patrimonio industrial. Lo que quiero que hagáis con este reto es que estudiéis las industrias de vuestra localidad, que hagáis un pequeño trabajo sobre qué industrias son las más importantes, qué personas son las que la trabajan, desde cuándo lo vienen haciendo, porque como os digo, el patrimonio industrial es una parte muy importante de nuestra vida y también tenemos que conocerlo y valorarlo. Así que espero que hagáis un trabajo súper chulo sobre vuestras industrias y si queréis nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego.